Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Bienvenido, jurista. Si hoy no escondo el micrófono, la verdad quiero que se escuche mejor, así que hoy voy a hablar con el micrófono acá. Díganme en los comentarios qué onda. Pero si está viendo este video, jurista, es que te interesa saber sobre el régimen disciplinario de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina. Régimen disciplinario de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina. ¿Qué pasa si me suspenden? ¿Qué hacer si me suspenden? ¿Cómo afrontar esto si sos trabajador y si sos un estudiante de Derecho o futuro abogade o abogade? Ver qué podemos hacer, porque en este video no solo vamos a analizar el régimen, sino que también les voy a dejar al final la posibilidad de acceder a un modelo de impugnación de una suspensión y voy a ver si también les dejo un modelo de suspensión. Pónganme en los comentarios qué les parece. Recuerden, juristas, que existen un montón de formas jurídicamente válidas y vinculantes para suspender el contrato de trabajo. Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de suspensión? Bueno, que algunas consecuencias jurídicas dentro del contrato de trabajo se suspenden. Por ejemplo, dependiendo del caso, se puede suspender el deber de abonar la remuneración en los términos del artículo 103. O a veces puede suspender esta obligación del trabajador de cumplir tareas y esta obligación del empleador de dar efectivamente ocupación en los términos del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y hay bastantes suspensiones en la Ley de Contrato de Trabajo, pero la que vamos a ver hoy es la que tiene que ver con las sanciones disciplinarias, el poder disciplinario del empleador. ¿Por qué? Pues se entiende que la Ley de Contrato de Trabajo le otorga ciertas facultades prerrogativas al empleador. ¿Por qué? Porque tiene el poder de dirección, el poder de organización y el poder de enderezar de alguna manera la conducta del trabajador cuando se manda alguna macana, cuando comete algún incumplimiento. Y una de las cosas que puede hacer es eso, suspender al trabajador. Puede apercibirlo, decirle, hey, no hagas eso, se lo puede decir por escrito. No vuelvas a cometer ese incumplimiento, o puede incluso suspenderlo y no pagarle el día. ¡Qué bajón! ¿Pero por qué lo hacen? Primero que nada entendamos el por qué. El por qué es para enderezar la conducta y para ir de alguna manera, a veces en los hechos, prefabricando pruebas sobre los incumplimientos del trabajador. Porque a veces lo que quiere hacer el empleador es enderezar tu conducta y si vos no enderezás esa conducta, despedirte con causa. En ese hermoso video básicamente explico la diferencia de despedir a un trabajador con causa o sin causa, pero en ese video dijimos que si vos cometés un incumplimiento muchas veces y se reitera en el tiempo y tu empleador te va sancionando cada vez y te va suspendiendo cada vez, bueno, llega un momento que te puede despedir con justa causa y en ese caso no corresponde que se le abone ningún tipo de indemnización al trabajador. Entonces, defenderse frente a las suspensiones sirve un montón, primero que nada para repeler esa sanción y después para evitar un futuro despido con justa causa. Así que hoy vamos a ver un poco esos tips y hacks y requisitos legales y tiempos, cuánto tiempo tengo para hacer este tipo de cosas, pues ya voy adelantando que si el trabajador no lo hace rápido en el plazo de 30 días corridos en los términos del artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo está al horno. Pero bueno, jurista, ese tipo de cosas vamos a discutir en este video, así que suscríbete, dale like y hacemos una estatua en el medio del obelisco. Bueno, capaz lo último no, pero lo otro es gratis, así que hacelo. Primero que nada, vayamos al cine a visitar nuestra hermosa Ley de Contrato de Trabajo. ¡Wow! Esta tecnología es tremenda. ¿Cómo funciona el poder disciplinario en la Ley de Contrato de Trabajo? Dependiendo del país, a veces tenemos distintos régimen. Y el régimen de la Argentina le da bastante poder al empleador. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros países donde para suspender al trabajador hay alguna especie de junta disciplinaria que está formada por personal de la empresa, personal del sindicato, etcétera, etcétera. O incluso hay países donde hay procedimientos. O sea, antes de suspender un trabajador se abre un tipo de sumario o lo que sea. Pero acá, en el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina, que se aplica para casi todos los trabajadores de la Argentina, pero no para todos, por ejemplo, técnicamente no se aplica en algunos casos de empleo público, etcétera, etcétera, para la mayoría de trabajadores se aplica este hermoso artículo que están viendo acá, el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo dice: el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias
proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Ya tenemos el primer límite, juristas, que tiene que ver con la proporcionalidad. En ese gran video, juristas, vimos los límites del despido con justa causa y analizamos la injuria. O sea, analizamos qué es eso tan malo que tenés que hacer para que te despidan con justa causa, y vimos que uno de los límites era la proporcionalidad. Todos los límites que vimos en ese video van a ser límites que vamos a poder aplicar para atacar una sanción disciplinaria. Eso que vimos, que tiene que ser contemporáneo, proporcional, etcétera, etcétera. Así que vayamos analizando de a poco. Por otro lado, juristas, en cuanto a las faltas o incumplimientos, la verdad no necesariamente tiene que ser un accionar, también puede ser una omisión. No se requiere dolo del trabajador y también puede ser algo negligente. ¿Qué quiero decir en castellano con esto, juristas? Que puede ser algo que hiciste o puede ser algo que debiste haber realizado y no lo hiciste. Una omisión también puede ser un incumplimiento. Había un protocolo para hacer algo y no lo cumpliste. Bueno, eso también podría ser un incumplimiento. Y acá la parte más triste de este artículo y más desafiante, dice: dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Qué polémico, no solo la voz que acabo de usar, sino el contenido de la ley, porque la ley me está diciendo que si en 30 días corridos desde que me notifican la suspensión no hago nada, estoy consintiendo, y esto opera con un plazo de caducidad, o sea, no puedo reclamar. ¿Y por qué, juristas, digo que es una locura? Porque en el contrato de trabajo hay una hiposuficiencia, donde el empleador tiene más poder y el trabajador menos. Y a veces eso hace, en la práctica, que el trabajador agache la cabeza. Agacha la cabeza y no realiza reclamos, pues si realiza reclamos pone en peligro su trabajo, y si pone en peligro su trabajo pone en peligro su salario, y si pone en peligro su salario pone en peligro su propia pone en peligro su propia subsistencia, pone en peligro su propia subsistencia y la de su grupo familiar. Entonces, es algo grave que la ley diga que el silencio del trabajador se puede presumir en su contra. Y no solo es algo grave, sino que contradice el principio del artículo 58, que no se puede admitir ninguna presunción del trabajador que su silencio conduzca a sostener su renuncia al empleo o a cualquier derecho, que lo dice el 58 que están leyendo acá, el artículo 58. También sería bastante contradictorio al artículo 12 de la ley de contrato de trabajo, que no lo encontré todavía. Acá está, que habla de que también es nulo y sin valor toda convención, incluso de partes, que reduzcan los derechos del trabajador. Entonces, por un lado me dicen que el silencio del trabajador no se puede presumir en su contra, por el otro lado me dicen que los derechos laborales son irrenunciables, pero si te suspenden y en 30 días no haces nada, ahí fuiste. Lo cual es bastante contradictorio. Por eso yo hablé en algunos videos de plantear la inconstitucionalidad de esto, que hipotéticamente a veces lo hago, pero tengan en cuenta que la ley dice eso y hay mucha jurisprudencia que sostiene eso. Entonces, la moraleja de la historia es que si les llega una suspensión, impúgnenla lo antes posible. Porque si pasan esos 30 días y te toca cualquier juez o muchos jueces que consideran esto totalmente viable, porque es lo que dice la ley, estás al horno. Ojo, estás al horno respecto a esa suspensión, no por las que en el futuro puedan llegar a ocurrir, pero es un punto bastante disvalioso que tenemos que considerar. Pero no se preocupen, porque a veces, incluso cuando hay una suspensión, a veces la podemos impugnar si incumplen los requisitos que vamos a ver a continuación. ¿Sabés lo que me olvidé decir? Soy jurista del futuro. Que el problema del artículo 67 de estos 30 días es que básicamente deberían empezar a correr desde el fin de la extinción del vínculo. O sea, durante el trabajo, por todo lo que dije recién, el trabajador tiene miedo de reclamar. Entonces es absurdo que empiece a correr desde la notificación. Por eso hay quienes plantean la inconstitucionalidad de esta norma, ¿no? Por violar todos estos derechos humanos fundamentales al trabajo del trabajador, el debido proceso, derecho de defensa en juicio. Pero bueno, es polémico. Sigamos. ¿Y por qué digo esto, juristas? Porque el artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744 que estamos viendo acá en este hermoso cine,
pone requisitos, pero requisitos de las suspensiones en general, no solo de las suspensiones disciplinarias que estamos viendo en la clase de hoy, sino de toda suspensión. Y acá dice, toda suspensión dispuesta por el empleador para ser considerada válida deberá fundarse en justa causa, ya tenemos un requisito, justa causa, tener plazo fijo, otro requisito, y ser notificada por el escrito al trabajador. Entonces, ya vemos que la ley, por lo menos, lo que hace es ponerle la carga de la prueba al empleador y ciertos requisitos, ¿no? Vos me tenés que notificar por escrito, me tenés que dar un plazo cierto, plazo fijo, y tenés que fundarte en justa causa. En consecuencias juristas vemos que la ley como que le da este derecho del poder disciplinario, esta facultad del empleador, pero por lo menos la limita un poco. Entonces ya vamos a repasar cada una de estas cosas. ¿Qué quiere decir que se funde en justa causa? ¿Qué quiere decir que tenga un plazo fijo? Y que sea notificada por el escrito. Por escrito. Estas cosas van a ser claves y lo vamos a tener que analizar con otros artículos de la Ley contra el Trabajo. Primero que nada, el artículo 219 dice: se considera que tiene justa causa la suspensión que se deba a la falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Este es otro caso, no es el caso que estamos viendo hoy, pero esta es otra forma de suspensión, a razones disciplinarias o a fuerza mayor debidamente comprobada. Entonces vemos que una razón disciplinaria podría ser una justa causa. Lo que tenemos que analizar es qué tipo de razones disciplinarias son válidas y cuáles no. Y para eso tenemos que analizar toda la ley de contrato de forma orgánica. Tenemos que volver al artículo 67 que habíamos visto. Y habíamos visto que una de las razones... ¿Dónde estabas? 50? Acá estás. Y habíamos visto que una de las límites era la proporcionalidad. Recuerden que el poder disciplinario, al igual que analizar una justa causa de despido o una injuria laboral en los términos del 242, tiene que ver con la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llego 5 minutos tarde y tengo un legajo intachable, 10 años intachables, no puede venir la empresa y suspenderme sin goce de haberes por 20 días, por llegar 5 minutos tarde. Eso no es cosa de información, eso es ilegal. Ah, sí. La barrera entre lo legal y lo ilegal la infringimos a diario, nos tiene sin cuidado. Que sea proporcional tiene que ser paulatino, o sea, primero suspéndeme, dame un apercibimiento, después suspéndeme un día, después 2, después 5, después 10, o sea, anda de a poquitito aumentando eso, pero que sea proporcional. No es lo mismo un incumplimiento que otro. Ese es el primer límite. Después hay otros límites que incluso lo marca el mismo artículo 68 que estamos viendo acá, ¿no? El empleador en todos los casos deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en los artículos anteriores. O sea, habla del ius variandi, que también lo vimos, y del 67. Como así disponer de suspensiones por razones económicas en los límites y con arreglo de las condiciones fijadas por la ley, los estatutos, bla, bla, bla. Y dice, siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y al respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso de derecho. ¿Qué tiene que ver con estas limitaciones? Bueno, primero que nada, o sea, al decir que tiene que ver con la organización del trabajo en la empresa, tiene que ver con otro límite que hablamos bastante en este canal, que tiene que ver con la funcionalidad. Esto lo vimos cuando vimos ius variandi, esta gran facultad unilateral del empleador, que tiene que ser funcional a la empresa, tiene que ver con eso, tiene que ser funcional a la empresa. Entonces, el incumplimiento, eso que dice mal, ¿está relacionado con la funcionalidad de la empresa? Tiene que ver con ahí. Esa acción o omisión tiene que ver con la funcionalidad de la empresa, porque si es un mero capricho, por ejemplo, agarro un montón de tarjetas ordenadas alfabéticamente, las tiro al piso, las desordeno todas y te digo, ordena esto. Vos me decís, no, ¿estás loco? No voy a ordenar eso. Ah, bueno, te voy a suspender 5 días sin goce de haber por no ordenar eso. No, pará. Ojo. Porque ahí me estás haciendo una trampilla. Eso no es funcional a la empresa. Vos me estás torturando, estás cometiendo un abuso de derecho, como dice acá la norma. Entonces no me puedes suspender por eso. Ven como la razonabilidad, la funcionalidad, la proporcionalidad, está todo bastante relacionado, ¿no? Y también marca este límite, ¿no? De la dignidad humana, la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales. ¿Y por qué marca esto la ley? Porque a veces, históricamente, no sé, imagínense que la sanción sea una multa. Tipo, si el trabajador incumple, ¡pum! Una multa de 5.000 pesos. ¿Se imaginan algo así? Bueno, si pasó en la realidad, pasó en la ficción, bueno, yo no me acuerdo cómo es la frase, pero estas cosas pasaron. Entonces, el empleador no puede
imponerle una multa al trabajador por este tipo de incumplimientos. Sí, la ley admite descontarle el día, o sea, el día que el trabajador no trabaja por una sanción disciplinaria puede ser sin goce de haberes, ¿no? En eso consiste. Pero, la misma ley nos marca ciertas pautas, ciertos límites a este tipo de cosas. Porque en los artículos siguientes nos habla, vamos al 220, de los plazos máximos. Porque algo que dijimos antes cuando leímos el 218 es que tenía que tener un plazo fijo. Y esta es una garantía para el trabajador, que tenga un plazo fijo la norma. Porque no me puedes suspender genéricamente por hasta lo que des. No, me tenés que decir de tal día a tal día. O me tenés que decir en los próximos 5 días. O me tenés que decir qué plazo va a ser la suspensión. Si vos no me das un plazo cierto, un plazo determinado, un plazo fijo, esa suspensión es nula. ¿Por qué? Porque lo dice el 218 que estamos viendo acá. Entonces esto es muy importante para que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa y sepa por qué tiempo está suspendido para merituar la proporcionalidad. Si no me dicen de qué día a qué día, recuerden que se cuentan días corridos, o sea, no días hábiles. Entonces si me suspenden 7 días es de lunes a lunes, digamos, de lunes a domingo incluido, una cosa así. No es que solo me suspenden por los días hábiles y me voy descontando. De hecho, técnicamente me podrían suspender, no sé, sábado y domingo, y esos días me los van a descontar del proporcional del sueldo mensual, pero yo voy a tener que seguir trabajando de lunes a viernes. Eso se podría hacer técnicamente hablando. O sea que es una suspensión disciplinaria, pero solo el fin de semana, con el hecho de pagarme proporcionalmente menos. Y si no sabes lo que estoy hablando, es que no viste ese hermoso curso de indemnizaciones laborales que está en este canal de YouTube, donde básicamente vemos cómo se pagan en el primer video, en ese que ves ahí, los días trabajados, que se pagan en forma proporcional a la cantidad de días, teniendo en cuenta los días corridos. Entonces, si me descuentan 2 días que no trabajo, me están reduciendo el salario, pero yo sigo trabajando normal. Es una opción que he visto en la práctica. Pero volviendo al tema del plazo, esto es importante porque hay plazos máximos. O sea, la ley me dice, para. Este superpoder que le acabo de dar al empleador del poder disciplinario por este tipo de suspensiones tiene un máximo. Y me dice, las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a faltas, o esto habla de otro tipo de suspensiones, ¿no? A faltas o disminución de trabajo no imputables al empleador, no podrán exceder de 30 días en un año contados a partir de la primera suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí no me pueden suspender más de 30 días por algo, por un incumplimiento. Y si yo sumo muchos incumplimientos, tampoco me pueden suspender más de 30 días en un año. Piense que una suspensión de 30 días sin goce de haberes es un mes sin cobrar el sueldo. O sea, es un montón de plata. Imagínense estar un mes sin cobrar el sueldo. Es heavy. Tan heavy que incluso el artículo siguiente, mejor dicho, el 222, nos habilita a considerarnos despedidos. O sea, no solo podemos reclamar en los términos de la ley las diferencias salariales. O sea, no solo puedo reclamar la plata que me descuentan cuando me suspenden mal, sino que incluso el trabajador que lo suspenden en exceso de estos plazos máximos que estamos viendo, también se puede considerar despedido como si fuese una injuria, un incumplimiento tan grande que amerita la extinción del vínculo, conforme vimos en ese video. ¿Se entiende? O sea, es algo muy grave. Entonces, el contrapoder, el contralor que le da la ley al trabajador es eso. Lo puedes reclamar judicialmente o incluso te puedes considerar despedido. Volviendo, juristas, al tema de los plazos, tengan en cuenta que no es un año calendario, sino que es un año aniversario. O sea, es desde la última sanción un año. Y en ese periodo es que no puede haber más de 30. No es que, no sé, me suspendieron 30 días en diciembre del 2021. Ah, bueno, en enero del 2022, 30 días más. No. En todo un año corrido, digamos, no puede haber más de 30 días de suspensión. Y ojo, porque a veces me ha pasado donde al trabajador que comete un hipotético incumplimiento lo suspenden por 30 días corridos. Si esa suspensión es inválida, también el trabajador en ese caso podría considerarse despedido. Alegar que esta suspensión que le inventaron constituye una injuria, una pérdida de confianza que amerita el despido indirecto. Pero lo que leímos recién en realidad es otro supuesto, es cuando te suspenden de más. Por eso a veces las empresas, no sé,
cuando hay un incumplimiento muy grande y no lo quieren despedir al trabajador, capaz lo suspenden por 29 por miedo de este tipo de cosas, o incluso a veces por 20 o lo que sea. Pero tengan en cuenta que es grave, o sea, tiene que ser proporcionalmente adecuado. Recuerden que el despido es de última ratio, y el despido, en los términos del artículo 242 que vimos en otros videos, el incumplimiento tenía que ser tan grande que ameritar la no prosecución del vínculo. O sea, cuando hablamos de una injuria es un incumplimiento súper grave. Entonces, cuando hablamos de una suspensión, mientras más días se apliquen esa suspensión, más grave tiene que ser el incumplimiento. Y ahí entra en juego todo lo que vimos en ese video, no lo voy a repetir, pero los usos y costumbres, el contexto, la proporcionalidad, la razonabilidad, no puede haber una duplicación de sanciones, etcétera, etcétera. Todo se tiene que analizar armónicamente, ¿no? Más allá del plazo, juristas, vimos que esto debería ser notificado, y no de cualquier forma. La ley que estamos viendo, el 218, nos dice por escrito. Aquí hay una cuestión de prueba, o sea, vale una nota simple, vale un mensaje de WhatsApp, vale un mail, vale lo que sea. Bueno, es una cuestión probatoria. Las empresas suelen o deben realizarlo por carta documento, porque en ellas está la prueba de la notificación. O sea, como ellos tienen que probar que me notificaron a mí de la suspensión, la forma de asegurarse que es un medio fehaciente es por carta documento. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Vale plata, pero es la forma que tienen de asegurarse. Porque si te mandan una nota simple, o si te mandan un mail, un WhatsApp, después tienen que probar en juicio que hicieron esto, y se les va a complicar un poquito. Así que ojo con eso. Pero bueno, técnicamente podría llegar a ser válida una notificación que no sea fehaciente, pero bueno, es de difícil prueba. Eso quiero que se quede súper claro, ¿no? Bueno, jurista, analizado todo esto, vamos otra vez al título del video, o creo que le puse ese título. ¿Qué hacer si me suspenden el trabajo? Tenemos dos opciones. Una opción, bajar la cabeza, calladito la boca, sigo trabajando, no hago nada. Pero si hago eso, lo que puede pasar es que la empresa empiece a juntar antecedentes, vea que yo no soy alguien que reclama y me meta otra suspensión y otra suspensión y otra suspensión, aunque no esté bien fundamentada, aunque no sea proporcional, y así va ganando antecedentes y el día de mañana me pueden llegar a despedir con justa causa y ahí no me corresponde ningún pago de indemnización. Gran meme. Entonces yo en realidad lo que recomiendo es siempre contestar. Siempre contestar rechazando dentro de los 30 días, más allá de que no me gusta que la ley diga eso y por todos los argumentos que di antes, pero sí conviene rechazarlo. Ahora, hay dos formas de rechazarlo. Una es pateando el tablero. Sí, algo así. Y otra es un poco más tranca, ¿no? O sea, dependiendo el contexto. Porque podemos hacer una impugnación más genérica, rechazando un poquito, y después podemos patear el tablero reclamando que es totalmente inventado, etcétera, etcétera. ¿Qué estrategia? Va a depender de qué quiere el trabajador, básicamente. Pues si el trabajador en realidad lo que quiere es continuar con su trabajo, quiere seguir trabajando, necesita el empleo, etcétera, etcétera, ahí lo que recomiendo es hacer una impugnación un poco más genérica, más tranca. Pero si la empresa se fue al pasto y el trabajador ya no está contento con la relación laboral, bueno, ahí sí hay que responder fuego con fuego y hay que responder con todo, tipo impugnar la sanción y reclamar todo lo que se pueda reclamar, tratando de forzar capaz un despido indirecto si es que existe. ¿A qué me refiero con forzar? Porque capaz se malentiende. Si viene a verlos un trabajador que le suspendieron, no sé, 30 días por algo que él no hizo, que no tiene nada que ver, bueno, ahí voy a contestar, voy a rechazar la impugnación, pero conforme vimos en ese video de despido indirecto, voy a intimar por todo. Y si estaba incorrectamente registrado, lo voy a intimar. Y si me debían horas extras, lo voy a poner. Y si estaba mal categorizado, lo voy a poner, etcétera, etcétera, para sumar un montón de injurias. Y después que sea conducente un despido indirecto y hacer un reclamo formal, o sea, iniciar un juicio. Entonces va a depender. Por eso es muy casuístico. Hay que ver bien qué se le pidió, porque a veces te dicen que incumpliste el protocolo y a vos nunca te notificaron un protocolo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O a veces me hacen una imputación genérica teniendo en cuenta lo sucedido el día de la fecha o lo que sea, o no me ponen plazo cierto o lo que sea. O sea, recuerden que acá se aplican las mismas reglas que estudiamos cuando vemos que es una justa causa en los términos del 242. No me pueden no explicar qué es lo que hice mal. Lo tiene que leer un tercero y lo tiene que entender. Por eso, juristas,
si te gustó este video y querés apoyar el canal, yo te voy a poner en oferta súper barato. O sea, va a ser más caro comprar una hamburguesa que comprar un modelo de impugnación, que te voy a poner el link acá abajo. Hace clic, comprá y apoyá, soy jurista, para que sepas cómo sería un modelo de intercambio telegráfico rechazando esto. Ojo, si vos sos trabajador, aún así te imploro que te asocieres con un abogado o una abogada, un abogade, antes de hacer todo esto, porque cada caso es un mundo. O sea, no compres el modelo, respondas si pienses que va a estar todo bien. Los abogados laboristas no suelen cobrar mucho por hacer un telegrama de este estilo, pero bueno, ese es mi humilde consejo. Después, el que quiere automedicarse, comprar el modelo y responder, hipotéticamente podría pasar. Lo que pasa es que eso a veces es un desacierto, porque, como dije recién, hay que ver bien todo de atrás, porque si vos sos el segundo que la quería pudrir toda, que quería considerarse expedido, y en realidad solo intimás por lo primero, es como que capaz está flojo de papeles. Así que ojo, tengan cuidado con eso. Estos modelos se tienen que adaptar al caso en concreto, cada caso es un mundo. Pero bueno, la estrategia tiene que ver mucho con qué quiere el trabajador. Yo, incluso en el modelo este que les estoy dejando, tiene como buena onda. Es como, te impugno, pero todo bien, quiero seguir trabajando con vos y vos sos un capo. Bueno, tampoco vos sos un capo, pero se entiende, es como que está aflojado. ¿Para qué? Para que el trabajador se ataje y no lo despidan. O sea, se ataje legalmente, como corresponde, para que no le prefabriquen una causal de despido, pero a la vez pone límite. Porque yo creo que esto es la lección más importante del video. Cualquier relación social o lo que sea, es una constante puja de hasta dónde tiro y aflojo y hasta dónde el otro me pone el límite. Entonces, no es lo mismo para recursos humanos, un trabajador que cometió un incumplimiento, le metimos un día de suspensión y nos mandó un telegrama respondiendo, rechazando, que un trabajador que no hace eso. Por el trabajador que no hace eso, es como, bueno, vuelvo a cometer un incumplimiento, ante la duda, bueno, lo vuelvo a suspender. Y más grave todavía, pues sabemos que él no hace nada, no se queja. Pero bueno, ese es mi humilde consejo. Obvio que va a depender del caso en particular, como lo dije 1.000.000 de veces en este video. Así que si querés seguir viendo qué hacer sobre incumplimientos de la ley de contrato de trabajo, mírate ese video, mirá ese otro gran video. No sé si estoy viendo por el lado correcto. Esto de YouTube me marea. Jurista, yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y yo soy jurista. Suscríbete, dale like y todo eso. Chau, 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 chau. Chau. Retinelli salió. No.